Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Bienvenidos a este análisis donde vamos a desglosar el mundo que a veces parece un laberinto de la interpretación jurídica, específicamente dentro del Código Civil peruano. A ver, para quienes están metidos en el derecho civil y comercial todos los días, entender exactamente cómo darle sentido a un acuerdo escrito no es ni de cerca un simple ejercicio académico. Es literalmente la base que sostiene el comercio moderno y sobre todo es lo que nos da esa tan necesaria seguridad jurídica. Nuestra agenda para hoy es súper clara. Primero, veremos la necesidad de interpretar. Segundo, el objeto de interpretación. Tercero, el famoso choque de teorías. Y finalmente cerramos con los criterios prácticos del Código Civil. Así que arranquemos con la sección 1, la necesidad de interpretar, o mejor dicho, el eterno problema que tenemos con las palabras. Y claro, esto nos lleva a una pregunta que parece obvia, pero es crucial. ¿Por qué diablos es tan absolutamente necesario interpretar algo cuando el acuerdo ya está ahí, puesto por escrito? A simple vista, uno pensaría que la tinta sobre el papel debería ser el fin de la discusión, ¿cierto? Ya está firmado, punto. Sin embargo, la realidad de los negocios y de las interacciones humanas es, digamos, un poquito más compleja que cualquier texto. Escuchen este dato que es realmente una locura. El 80% de las controversias contractuales que terminan en los tribunales civiles, comerciales o en cortes arbitrales no tienen absolutamente nada que ver con la validez del contrato en sí. No estamos hablando de firmas falsas o fraudes de película, no. Ese enorme 80% de los litigios surge de algo mucho más sutil, tratar de interpretar qué fue lo que las partes realmente quisieron acordar. Es una estadística asombrosa que nos demuestra el peso brutal que tienen las palabras. Entonces, ¿qué es lo que causa todo este volumen gigantesco de disputas? Bueno, en el mundo real, los principales culpables son cosas con las que lidiamos a diario. Primero, el uso de un lenguaje impreciso, muy típico cuando cerramos un trato comercial a las apuradas, donde, créanme, una simple coma mal puesta puede costar millones. También vemos muchísimas contradicciones internas, ya saben, cláusulas que dicen una cosa y luego, 3 páginas después, dicen lo contrario. Luego están las lagunas frente a contingencias que nadie vio venir y, por supuesto, el inevitable cambio de circunstancias que te obliga a replantearte todo el acuerdo original. Al final del día, el lenguaje simplemente no es una bola de cristal para predecir el futuro. Pasamos ahora a la sección 2, el objeto de interpretación. Básicamente, ¿qué estamos observando exactamente cuando interpretamos? Y aquí es donde tenemos que definir las reglas del juego. El sistema legal no se dedica a leer mentes, ¿ok? No interpretamos un estado psicológico interno aislado y secreto que alguien tenía en su cabeza. Para nada. El objeto inmediato de interpretación siempre es la manifestación externa de voluntad. Los correos, los escritos, las conductas concluyentes. A partir de ahí pasamos al objeto mediato, que es la regla de conducta concreta que esas partes crearon para regular su negocio. En resumen, no leemos mentes, leemos acciones y palabras exteriorizadas. Y esto nos lleva directo a la sección 3, el choque de teorías, una verdadera batalla filosófica. Porque, históricamente, definir esto generó un choque gigante entre dos mundos. Por un lado, tenemos el dogma de la voluntad, muy hijo del individualismo, que dice que lo único que importa es la intención interna y la libertad individual. Pero este enfoque choca a 200 por hora contra el dogma de la declaración. Este último surge con el boom del comercio masivo y dice, no me importa lo que pensabas, me importa lo que declaraste, para así proteger la estabilidad del mercado. Literalmente, el individuo versus el sistema económico. Pensemos en las consecuencias. Bajo la teoría de la voluntad estricta, el enfoque subjetivo siempre va a buscar ese deseo interno y oculto. Pero siendo realistas, esto crea una inseguridad jurídica tremenda. Imagínense que cualquiera podría intentar zafarse de sus obligaciones diciendo, «Ay, es que lo que yo realmente quería en mi fuero interno no tiene nada que ver con lo que acabo de firmar». Sería un desastre. El mercado colapsaría en 2 días con ese nivel de incertidumbre. Pero a ver, irnos al otro extremo es igual de peligroso. Depender estrictamente y a ciegas de la declaración objetiva puede generar resultados súper injustos. Si aplicamos el dogma de la declaración sin ningún matiz, caemos en formalismos tan rígidos y draconianos que terminamos pisoteando el verdadero propósito moral y económico por el cual se hizo el acuerdo en primer lugar. Estaba clarísimo que necesitábamos un punto medio. Y para resolver esta tensión, la doctrina civil moderna nos trae una solución brillante, la teoría de la confianza. Esta teoría es como una síntesis perfecta que armoniza ambos extremos.
¿Cómo lo hace? Utilizando el principio de autorresponsabilidad, es decir, si declaraste algo negligentemente, asumes las consecuencias, pero lo combina con la protección de la legítima confianza, de la buena fe del que recibe esa declaración. Es dejar de lado los extremos rígidos para buscar una justicia que realmente funcione en la práctica. El gran jurista Francesco Messineo lo resumió de una manera fantástica con esta frase. El objetivo de interpretar jamás es que un juez o un árbitro se invente un contrato nuevo de la nada. Para nada. El verdadero rol aquí es casi el de un historiador, tratar de reconstruir cuál era esa intención común analizando los hechos, pero haciéndolo estrictamente a través de un lente que no es negociable, el prisma de la buena fe. Lo que nos aterriza finalmente en la sección 4, los criterios del Código Civil, o sea, la solución práctica para nosotros hoy. Para que todo este rollo filosófico no se quede en el aire y realmente logremos evitar pasar años peleando en los tribunales, el Código Civil peruano nos da 3 pilares normativos súper específicos. Hablamos de los artículos 168, 169 y 170. Juntos, forman el manual de instrucciones obligatorio que cualquier operador del derecho tiene que seguir para desentrañar lo que las partes quisieron decir. Arranquemos con el artículo 168, que es básicamente la regla de oro. Nos dice que cualquier acto jurídico tiene que interpretarse primero que nada por su expresión literal. Claro, lo que está escrito es el punto de partida indispensable, pero ojo, no se queda ahí. Obliga a que esa literalidad esté pegada con pegamento industrial al principio de la buena fe. No puedes separar la letra del contrato de la honestidad que se espera en cualquier trato comercial. Sobre esa base, entra el artículo 169 y le suma una capa importantísima, el enfoque sistemático. Este artículo te dice, oye, no leas las cláusulas de forma aislada como si no tuvieran nada que ver la una con la otra. Al contrario, las cláusulas se interpretan las unas por medio de las otras. Si hay dudas en la cláusula 4, la respuesta probablemente esté leyendo el contrato completo. Un contrato es un ecosistema, no un montón de frases sueltas tiradas en un papel. Y por último, tenemos el salvavidas, que es el artículo 170, el mecanismo de seguridad funcional o finalista. Esto nos garantiza que, si después de todo el análisis que ya hicimos, una frase sigue teniendo 2 o 3 significados posibles, obligatoriamente tenemos que elegir el sentido que mejor encaje con la naturaleza y el propósito económico del contrato. En palabras simples, las palabras tienen que interpretarse para que el contrato cumpla su objetivo, no para que fracase. Entonces, para ir cerrando la idea de hoy, cuando aplicamos sistemáticamente estos 3 artículos como un combo cohesionado, el sistema legal hace magia. Transforma ese lenguaje humano que sabemos que es inherentemente ambiguo y confuso en reglas de conducta súper claras y exigibles. Esta estructura es la que verdaderamente evita que cada mínimo roce comercial termine en un juicio eterno, y nos da la predictibilidad que cualquier sociedad necesita para avanzar. Pero antes de despedirnos, me gustaría dejarles una reflexión que a mí personalmente me vuela la cabeza. Si ya aceptamos que el lenguaje siempre va a tener fallas y que alcanzar la claridad absoluta en un texto es poco menos que imposible, ¿significa esto que toda la compleja maquinaria del comercio global moderno descansa al final del día, pura y exclusivamente, en nuestra suposición compartida de que vamos a actuar con buena fe? Es una perspectiva fascinante para pensar, ¿no creen? Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.